A Buenas ver, tardes, doctor. Y ahora no los veo para nada, nada más los oigo. Bueno. Sí, Hola, doctor, doctor, aquí buenas estamos. tardes. De hecho, no tengo nada. ¿Ya se ve en pantalla? Ya. Sí, ya. Ok, sale, vale, oigo. A ver, ¿me das para grabar? Ya está, doc. Ya es- Sale, soy todo oídos. Bueno, vamos a ver lo que es hemoglobinopatías y parte de talasemias. Bueno, empezando con hemoglobinopatías, sabemos que la hemoglobina es una proteína de gran interés y de gran importancia. Esto lo recarga lo que es la literatura. Y comenzando, vamos a empezar con la composición y variantes normales de la hemoglobina. La hemoglobina va a estar conformada principalmente por 4 estructuras, que primero es que son 4 moléculas de globina, que estos van a ser 4 cadenas polipeptídicas y que estos van a ser pares. Recordemos que son 2 alfa y 2 beta y van a ser dímeros y van a poseer una característica en común, ya que van a tener su estructura iguales, una estructura primaria. También vamos a tener 4 moléculas de protoporfirina 9, que 4 átomos, o digo 4 moléculas de hierro en el estado ferroso y una molécula de 2,3-bifosfoglicerato, que eso lo podemos ver en la imagen en el lado derecho, que ese va a ser principalmente la estructura de la hemoglobina. El 2,3-bifosfoglicerato se va a encontrar en el centro. También vamos a encontrar que existen 7 tipos de cadenas polipeptídicas y que estos van a diferir en su estructura primaria. Podemos encontrar la hemoglobina alfa, la beta, la gamma, que se va a dividir en gamma G y en gamma A. También tenemos lo que es la hemoglobina delta, epsilon y zeta. También nos dice que en los primeros 3 meses de vida intrauterina, el embrión va a tener 4 tipos de hemoglobina, que estas se van a designar en la parte, que es esta, que es la GOWE1, la 2, Portland 1 y Portland 2. Eso únicamente va a ser en la etapa embrionaria durante los 3 primeros meses de vida, pero durante el 4º mes de vida, estos van a empezar a sintetizar las cadenas alfa y gamma, que esto va a ser determinado de lo que es la hemoglobina fetal. En esta tabla de 7.1 nos muestra las hemoglobinas normales presentes en la vida adulta, la fetal y la embrionaria. Recordando que la hemoglobina A va a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y la hemoglobina A2, que es otra hemoglobina adulta, pero que se encuentra en menor cantidad, se va a hacer por 2 cadenas alfa y 2 delta. Y la fetal, que son 2 alfa y 2 gamma. Únicamente en la parte inferior van a ser durante los 3 primeros meses de vida. Y durante el nacimiento nos dice que el 80% va a ser hemoglobina fetal y el resto, que se supone que es el 20%, va a ser la hemoglobina A1, que es la hemoglobina adulta, la que tenemos, o hemoglobina A, y parte de hemoglobina A2. Pero a los 12 meses de vida o al año de edad,
el bebé va a tener el 97% de hemoglobina A, que son por 2 cadenas alfa y 2 beta, y el 2% va a ser por hemoglobina A2, y el resto, que es el 1%, es el remanente de la hemoglobina fetal. Pasando como al tema número 2, son los trastornos hereditarios que afectan la estructura y la síntesis de la hemoglobina. Se le conoce como hemoglobinopatías porque da la sustitución de un aminoácido o pueden ser más de 2 aminoácidos, que esto va a afectar a un sitio específico de las cadenas polipeptídicas que la componen. Y también puede ser por un alargamiento de una cadena o una fusión de estas cadenas polipeptídicas. En cuanto a la frecuencia, nos habla que las variantes de la hemoglobina se pueden acompañar ya sea por trastornos clínicos, como son las talasemias habitualmente, que posteriormente lo vamos a ver, pero la frecuencia se va a encontrar más en el continente africano, que son los lugares con hemoglobina S, con mayor índice. También podemos encontrar parte de Sudamérica, Centroamérica y países del Caribe. Pero todo esto va a tener repercusión, o todo esto se va a generar a través de las leyes de Mendel. En esta figura podemos ver que hay un homocigoto que es AA y un homocigoto que tiene S. Recordamos que la S son de las anemias falciformes o drepanocíticas y que van a responder a estas leyes de Mendel. Cuando nosotros tenemos un dominio tanto de la madre como del padre, al momento vamos a formar un heterocigoto que va a ser el 100%, que todos los hijos que tengamos van a ser heterocigotos de ese tipo de hemoglobina. Pero si juntamos una hemoglobina homocigota que es A y un heterocigoto, vamos a obtener el 50% de ambas. El 50% va a ser con una hemoglobina AA y el otro 50% va a ser una hemoglobina S. Pero si lo seguimos haciendo así, vamos a tener que se va a ir reduciendo poco a poco hasta llegar al 25%, como es en el número 3, que es una hemoglobina AS unida con otra hemoglobina S. Entonces, aquí tenemos el 25% AA, que es prácticamente no va a estar afectado. El 50% va a ser AS, que van a ser portadores, y SS, que es el que va a presentar las manifestaciones clínicas de esta hemoglobinopatía. Y así sucesivamente hasta el número 4, únicamente que aquí vamos a tener igual el 50% de ambas, que van a ser portadores, y el otro 50% que van a ser los enfermos, ¿no? Ya destacados clínicamente. Pero si volvemos a tener los dos que presentan manifestaciones, que se una con otra persona que también tenga esta carga genética, automáticamente todos van a presentar esta anemia, esta hemoglobinopatía. Pero todo responde a lo que son las leyes de Mendel. La nomenclatura de las anemias de las hemoglobinas anormales se van a dividir en dos. Pero primero sabemos que la hemoglobina tipo A es la hemoglobina adulta, la tipo F es por la hemoglobina fetal y la tipo S es únicamente la hemoglobina de drepanocitosis o anemia de hematíes falciformes. Esta nomenclatura se empezó a utilizar con el abecedario, pero nos recalca que después dice que el abecedario como que no les iba a dar tanto lugar para poder clasificar a estas anemias. Únicamente estas tres quedaron vigentes y esas corresponden prácticamente a porque es parte adulta, F porque es la parte fetal y la tipo S. Pero en 1956 se habían identificado otras hemoglobinas, que es la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I y la S. Para después ya ponerles un nombre propio. Esa nomenclatura es la primera.
Primero, una se va a basar de la familia en donde se descubrió la anomalía. 2 es el pueblo, la ciudad, el estado o el país de residencia que se localizó. También puedes, como número 3 va a ser el hospital o el centro médico en donde se realizó el descubrimiento. 4, el 4 ignórenlo. Y por último tenemos el nombre de alguna montaña, río, bahía o cualquier sitio, pero que sea relacionado de esa residencia para poder darle un nombre específico. También encontramos otra clasificación, que esta es la más utilizada, que es la designación científica. Primero vamos a conocer la cadena de polipéptidos que fue afectada. Después, el sitio de la cadena donde ocurrió dicha sustitución o delección de estos aminoácidos. Y el número del segmento de la hélice involucrada en la sustitución, al igual que el tipo de mutación observada. Un ejemplo lo podemos encontrar aquí, que es la designación de la hemoglobina S, que es de la anemia drepanocítica, que es beta 6 A3 glutamina y valina, que esto se puede interpretar como una variante de la cadena beta, que fue afectada en el aminoácido número 6 y que está ubicado en la porción del segmento helicoidal A, que sería A3. Y recordando que esta sustitución cambia el aminoácido normal, que es el ácido glutámico, por valina. Entonces aquí cambiaría glutamina valina. Y esa sería la designación científica. También encontramos clasificación de las anormalidades de la hemoglobina, que se pueden clasificar en 4, que esas son las hemoglobinas agregantes. Como su nombre lo dice, pues tienen la capacidad de agregarse, pero también su solubilidad y está reducida, al igual que se pueden polimerizar, como la hemoglobina S, o como la hemoglobina C, que se puede cristalizar. Estos eritrocitos en su interior, como va a ir disminuyendo su deformación, para que se pueda deformar, estos lo van a hacer más susceptibles a la hemólisis. Las hemoglobinas inestables se van a caracterizar por tener una solubilidad reducida y por tendencia a precipitarse con los cuerpos de Heinz. Estos, como estos cuerpos de inclusión eritrocitarios le dan como un aspecto rigidez al eritrocito, pues aquí van a ser incapaces de atravesar lo que es la microcirculación esplénica, por lo que su membrana va a estar frágil y se van a romper. Las metahemoglobinas es porque, bueno, aquí va a estar en el estado férrico y que esto va a impedir la unión reversible del oxígeno molecular, por lo que los pacientes van a presentar cianosis. También en esta parte hay que recordar que el 2,3 bifosfoglicerato lo que va a hacer es prácticamente que los lugares en los tejidos donde necesiten más oxígeno, esto al más aumento va a ser capaz de donar esas moléculas de oxígeno. Pero como el estado férrico, perdón, es muy oxidativo, por eso va a ocasionar cianosis. La hemoglobina con alteración de la afinidad al oxígeno, bueno, en este caso podemos encontrar policitemia o poliglobulia y principalmente lo que es la cianosis, por lo que no puede donar estas moléculas. En el laboratorio podemos identificar estas anormalidades de la hemoglobina, principalmente son 6. Puede ser por citometría hemática. También puede ser por un estudio electroforético de la hemoglobina en acetato de celulosa a un pH de 8.4 a 8.6. O también por
Igual el mismo estudio, pero con hemoglobina en agar citrato a un pH de 6.0 a 6.2. También la prueba de solubilidad con ditionito de sodio y la prueba de inducción de las drepanocitos, que esto principalmente se va a utilizar para diagnosticar la anemia falciforme o drepanocítica. Principalmente esa va a ser positiva. Y la cuantificación de la hemoglobina fetal y la hemoglobina A2. También podemos la investigación de la hemoglobina inestable con pruebas de calor o isopropanol, electroforesis de las cadenas de globina a un pH ácido y alcalino, y la cuantificación de P50 y el 2,3 bifosfoglicerato. Pasando ya al tema de lo que es drepanocitosis o de la anemia de hematíes falciformes, vamos a encontrar que esto principalmente va a ser hereditario. Va a ser de un gen autosómico codominante y los sujetos heterocigotos se consideran portadores, como en las leyes de Mendel, cuando tiene AS es portador, pero los sujetos que sean homocigotos principalmente son los que van a padecer esta enfermedad. La distribución nos menciona principalmente el continente africano. Y en cuanto a la fisiopatología, sabemos que esta es una delección, ¿no? Del ácido glutámico por valina. En esta imagen, generalmente el eritrocito se va a encontrar bien oxigenado, ¿no? Con moléculas de oxígeno. Pero en el momento que el paciente se exponga, no sé, al frío, que haga mucho ejercicio, que los niveles de oxígeno disminuyan o que no haya una buena oxigenación en la sangre, eso se va a convertir en un eritrocito falciforme reversible, que automáticamente volviéndose a oxigenar, vuelve a su estado normal. Pero si ya transcurrió mucho tiempo, se vuelve un eritrocito falciforme irreversible. ¿Qué esto qué va a ocasionar? Como varios eritrocitos se van a poner de esta manera, va a aumentar su adhesividad y la adherencia a la pared vascular. Entonces, si me está, prácticamente esto me está ocluyendo. Entonces, ¿qué genera? Una hemólisis. Da una oclusión vascular y por último, si lo ocluye, va a ser una isquemia tisular o un infarto. Que, bueno, en los principales signos y síntomas que te puede generar esto es más que nada infartos pulmonares, puede ser también infartos cerebrales, infartos al nervio óptico. También puede ser priapismo, crisis aplásicas, que va a ser, bueno, aquí va a ver lo que es la interrupción de la eritropoiesis, va a haber descenso de los reticulocitos y la hemoglobina, una insuficiencia cardíaca y la muerte, que ya es en un estado muy grave, y dactilitis o síndrome de mano y pie. El libro nos menciona que esto va a ser como una característica principal de los pacientes que van a presentar anemia, drepanocitosis, porque va a ser como un índice clínico para poder identificarlos. También puede ser los depósitos de hierro en miocardio. Esto principalmente se va a dar por las transfusiones sanguíneas y va a generar una insuficiencia cardíaca y por último una cardiomegalia. Pero, ¿qué nos puede condicionar a esto? Pues como les estaba ya mencionando, puede ser por un antecedente de hipoxigenación excesiva, que el paciente esté con un ejercicio físico muy, muy agotador, el trabajo de parto, las infecciones y el frío, recordando que el frío va a generar una vasoconstricción, por lo que la vasoclusión va a ser de mayor tamaño. La deshidratación o también por grandes altitudes, ya sea viajar en avionetas y que esos pues no van a tener lo que es la cabina a presión.
Los datos de laboratorio que podemos encontrar, aquí nos menciona que casi nunca se va a encontrar anemia, sino se va a encontrar ya más en los estados graves y la morfología del eritrocito va a ser normal. Lo que les mencionaba, lo que era la prueba de inducción de drepanocitos va a ser positiva, al igual que la solubilidad. Y la electroforesis de hemoglobina en acetato de celulosa es únicamente para identificar lo que es la hemoglobina S. En cuanto a la hemoglobina S, pero homocigota, de que esos van a ser prácticamente pacientes con la anemia drepanocítica, nos dice que se va como es una delección genética, el paciente lo va a presentar desde muy pequeño. Entonces, en los primeros meses de vida, pues vamos a tener una anemia hemolítica. También nos menciona que por los debidos infartos que va a tener el vaso por estas oclusiones, menor a los 5 años de edad se va a presentar la autoesplenectomía, que esto es cuando al nacer el bebé pues no va a tener lo que es el vaso. Pero ¿qué ocurre cuando un paciente de mayor edad aún tiene esplenomegalia? Pues aquí prácticamente hay que identificar si es realmente es un paciente con hemoglobina S homocigoto o si puede ser un heterocigoto, una S talasemia beta o una hemoglobina C o D, porque principalmente esto no va a ocurrir la esplenectomía por sí sola. En cuanto a las anemias hemolíticas, sabemos que los índices que nos van a marcar es aumento de la hiperbilirrubinemia, principalmente la indirecta, el aumento de lactato deshidrogenasa y la disminución de aptoglobulina en suero. También lo que va a ser el acortamiento de la sobrevida de los eritrocitos y la hiperplasia eritroide en la médula ósea. También aquí me faltó mencionarles que también los que son las infecciones puede ocasionarlo. Igual mencionaba la fiebre. También las infecciones por Streptococcus pneumoniae, por lo que hace mención el tratamiento, que posteriormente lo van a decir, se recomienda vacunar a los infantes. Igual también puede ser por salmonela o por otros gram negativos que puede dar estas crisis vasculares. Y sería todo. Bueno, Creo que ahorita va a seguir Voy una yo. compañera. pero ¿sobre qué va a hablar? Sobre los datos de laboratorio, el tratamiento Pero y de la las... anemia drepanocítica también, porque ya se aventó tu compañero, pensé que Y de las solito se me echó talasemias. casi todo el tema. No, todavía eso, talasemias, ya. No, ahorita vamos a acabar. Si hay algo todavía de anemia drepanocítica S, adelante. Si no, ahí la dejamos para hablar mañana el resto. Ah, sí, falta todavía los datos, el tratamiento Ok. y las combinaciones de la hemoglobina No, S con esa la otras. dejamos para mañana. Incluso Ah, el tratamiento lo dejamos para mañana. mm, Si no, el otro grupo se va, no, o sea, tenemos que ir parejo con el otro grupo y ahí el otro grupo mañana nos va a hablar de talasemias combinadas, perdón, de drepanocitosis combinada, SC, S beta talasémica, y etcétera, etcétera. En realidad, les soy sincero, no pensábamos, pero bueno, ya lo hicieron, lo vamos a ver. Ahorita lo que me interesa, a mí me interesa mucho hablar sobre las anemias drepanocíticas y hay varios puntos que puntualizar en relación a lo que comentó su compañero. Si hay algo, si ahorita vamos, si quieres, cuadro clínico, perfecto. Danos el cuadro clínico de anemia drepanocíticas. Tratamiento de anemia drepanocítica S. ¿Hay algo?
¿Ya ven mi pantalla? Ok. No, Ya, ya se ve. talasemias no. No, estaba abajo. Ah, bueno. Bueno, continuando hablando de de las hemoglobinopatías, de la Ok. homocigota, pues como ya había mencionado mi compañero, dentro de los datos de laboratorio, lo que vamos a encontrar es de que la anemia va a ser normocítica normocrómica, que esta frecuentemente es grave y que va a oscilar entre los 5 y los 9 miligramos sobre decilitro, y que aproximadamente inicia en lo que son los 6 y los 9 meses de edad, y al tenerlo pues se va a mantener toda la vida. También es común, a ver dónde está el puntero. También es común que presenten lo que es la anisocitosis y se van a observar dianocitos, drepanocitos, ovalocitos y esquitocitos. También se va a ver policromatofilia y reticulocitosis. Y pues esto ya lo había mencionado mi compañero, pero pues lo vuelve a repetir la bibliografía, que se va a ver lo que es la hiperbilirrubinemia indirecta, no conjugada, va a haber un aumento de la deshidrogenasa láctica, va a haber una disminución de los niveles de aptoglobina en suero y va a haber un acortamiento de la supervivencia de los eritrocitos y puede haber hiperplasia eritroide en la médula ósea. Menciona también de que para poder hacer el diagnóstico en laboratorio de la hemoglobinopatía S, se debe de hacer mediante estos estudios, que sería la prueba de inducción de los drepanocitos positiva, que se hace la prueba de solubilidad positiva, y que todos los enfermos que tengan algún genotipo S, que sea SS o AS o SC o SD o la S-talasemia beta, también van a tener una prueba positiva. Se tiene que hacer también se puede hacer un estudio electroforético de la hemoglobina en acetato de celulosa. Eso ya lo había mencionado mi compañero. También un estudio electroforético de la hemoglobina en agar citrato con pH de 6.0 a 6.2, que debe ser compatible con el genotipo SS, y determinación de la hemoglobina F, que generalmente va a estar aumentada del 10 al 20%, y también se debe de medir lo que es la fracción A2 de la hemoglobina y ver si se encuentra dentro de los límites normales. Hablando del tratamiento, pues la bibliografía menciona de que pues no hay un tratamiento específico, sino que más que nada lo que vamos a hacer es como tratar de prevenir, o vamos a tomar medidas profilácticas y tener precauciones para poder reducir crisis. Y para esto lo que debemos hacer es tener cuidado, por ejemplo, evitar cambios bruscos en la temperatura, evitar deshidratación, evitar infecciones. Y dentro de las infecciones más comunes son las que van a ser ocasionadas por Streptococcus pneumoniae. Y pues esta se puede prevenir por medio de una vacuna y se puede aplicar de forma profiláctica con una vacuna de penicilina que sea de acción retardada. Y esto particularmente se hace en niños de 4 meses a 5 años. También se puede poner la vacuna en contra de Haemophilus influenzae, de hepatitis B, y esto te ayuda para que haya como una protección más allá, ¿no? O sea, para poder prevenir. Se menciona también que se debe de aplicar, es que creo que se me borró una diapositiva, se debe de aplicar ácido fólico, pero el ácido fólico se debe de poner de forma permanente, o sea, para evitar que vaya a haber una déficit en algún futuro. También también se puede hacer como medida profiláctica, que se puede una determinación intrauterina de homocigotos. También se deben de evitar crisis vasoclusivas, y cuando las haya, se debe de tratar con mucho reposo, con mucha rehidratación, con mucha oxigenación y con analgésicos, que se deben de evitar cualquier tipo de infecciones virales o bacterianas, y que se deben de tratar, o sea, lo más antes posible, y siempre estar en vigilancia de que no dejar pasar mucho tiempo con esa infección, porque es más grave de lo normal, aunque sea algo no tan complicado.
también se hace lo que es la administración de eritrocitos empacados, pero esto únicamente se va a hacer cuando ciertos síntomas o signos o cuando el especialista diga que se requiera. Que muchas veces también mencionaba de que los pacientes que van a padecer una anemia crónica también van a tolerar de que pues se va como que se acopla el cuerpo a que hayan cifras bajas de hemoglobina. Y ¿sí me están escuchando? Sí, 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 se bebé. escucha. Ah, bueno. Sí, se escucha. Es que de repente me pareció que se salió, pero no se salió. Bueno, también mencionaba de que dentro de los fármacos que se utilizan es la urea intravenosa, el cianato de sodio, el nitrógeno de mostaza y compuestos que van a preservar la integridad de la membrana, pues, ¿no? También hablaba un poco acerca del trasplante de la médula ósea, pero que pues esto ya es como de última instancia y que puede ser una alternativa para algunos pacientes y que es muy importante ayudar o dar el consejo genético a aquellas parejas que se vayan a encontrar en riesgo como para prevenir esta situación, pues. No sé si continúo con esto o hasta aquí termino, porque hasta aquí queda lo de los homocigotos. O continúo con la combinación de No, hemoglobina S. ahí terminamos, ¿sale? Para que no nos adelantemos con el otro grupo que mañana vamos a ver eso. ¿Sale? Puedes salir de la pantalla si gustas. Okay. Sí, nada más para puntualizar algunos puntos de las anemias, de las hemoglobinopatías. Como dijeron sus compañeros, de hecho, traten de que al hacer una presentación no seamos repetitivos, ¿no? Claro, por ejemplo, en el libro de Ruiz Argüelles habla de lo que ustedes dijeron, pero muchas de las cosas ya lo habíamos dicho, entonces sería repetir y repetir de lo que ya habíamos dicho. Pero en fin, una hemoglobinopatía es una alteración de la hemoglobina, por eso se llama hemoglobinopatía, alteración de la hemoglobina. Ustedes recuerdan que la hemoglobina tiene, y básicamente la alteración está en la globina, no en el grupo M. Cuando hay una alteración del grupo M, se llama porfirias, pero eso no lo voy a ver más que mencionárselo ahorita. ¿Por qué? Porque las porfirias son un chorro de porfirias y creo que son, para mí, a mi modo de ver, son muy raras. Tal vez para un hematólogo, un hematólogo pediatra ha de haber alguna. Sin embargo, las porfirias, que son alteraciones del grupo M, son extremadamente raras. Por eso no lo vamos a ver. Entonces, las alteraciones que estamos viendo ahorita son producidas por hijos, todos están fijos, no sé si me están viendo porque nadie se mueve. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, Vaya, se escucha. Jonathan, ya te vi que te estás moviendo, pero todos los demás están con sus fotos, ¿ok? Entonces, mira, la Karen con, no sé, tiene algo en la carita, ¿verdad? Entonces, la alteración, las hemoglobinopatías son alteraciones de la globina. Y entonces recuerden que la globina es una proteína y como tal puede ser que, o sea, está formada de aminoácidos. Entonces, las hemoglobinopatías se van a dividir en alteraciones de la estructura de estos, en el orden de estos aminoácidos, y una alteración en la síntesis de estos aminoácidos. Esta alteración de la síntesis puede ser parcial o total. Las alteraciones en la síntesis se llaman talasemias, y las alteraciones en la estructura
son las 4 que acabaron de mencionar, las agregantes, la metahemoglobina y las alteraciones de la afinidad del oxígeno. Me faltó otra por ahí que es la inestables. Ok, gracias. Esas son las 4. De hecho, si ustedes ven, a final de cuentas, las anemias drepanocíticas enclavan dentro del primer grupo, que son las agregantes, y son las que van a polimerizar, ¿sí? O cristalizar. Están dentro de este grupo. No vamos a hablar de los grupos estos, vamos a enfocarnos ahorita de las anemias drepanocíticas, que como les acabo de decir, son alteraciones en la estructura del orden de los aminoácidos. Y en este caso, son enfermedades, todas estas son enfermedades genéticas. Y ya hablaron de las leyes de Mendel, etcétera, etcétera. Y según esto, pues, si un papá proporciona un gen alterado, pues se va a llamar heterocigoto. Y si los dos padres tienen el mismo defecto, pues se va a llamar homocigoto y entonces se va a hacer manifiesta la enfermedad al 100%, en este caso la drepanocitosis. En el caso de las ¿cómo se llama? De las heterocigotos, puede haber, depende, como dijeron, pues es una transmisión, es una, ¿cómo se llama? Se llama el nombre, pero una copenetrancia, y entonces dependiendo de la copenetrancia van a haber mayores o menores rasgos. Lo habitual es que estos pacientes, como mencionaron, son pacientes que tienen alteraciones parciales y en determinadas circunstancias, porque las anemias drepanocíticas característicamente se presenta esta alteración en el momento en que la presión parcial de oxígeno, esto lo han de saber muy bien cuando hablen de neumología, cuando la presión parcial de oxígeno cae por debajo de cifras normales, y esto va a ocasionar que este eritrocito se deforme y adquiera una forma como un cuerpo tactoide, dice su libro, es decir, con picos, como una media luna, muy romántico. Pero si es heterocigoto, esta es reversible. Si se corrige la hipoxia, entonces el eritrocito regresa a su forma normal. Pero en los homocigotos puede persistir más tiempo y el eritrocito ir perdiendo su elasticidad y su resistencia, de tal manera que esto va a acortar la vida media del eritrocito, que puede llegar a ser de 15, 20 días. Y lógicamente cuando se deforma y pasa por la microcirculación, sobre todo del vaso, es hemolizado, es destruido, y por eso también mencionó su compañerita, perdón, que hay esquistocitos, porque son eritrocitos fragmentados. Entonces, podemos encontrar esquistocitos porque se rompen los eritrocitos. Entonces, en ellos. Ahora, ¿de qué ahí su compañero creo que se confundió cuando habló sobre el vaso? Probablemente pensó en un tarro de cerveza bien sabroso, ¿no? El niño, cuando nace, presenta esplenomegalia, y esta esplenomegalia puede presentarse hasta los aproximadamente 4, 5, 7 años, ¿sí? Pero después de eso, el hecho de que se ocurran estos cambios, estas crisis que se llaman crisis vasooclusivas, va a hacer que se vayan formando trombos y trombos y trombos, y en el vaso, después de que había esplenomegalia, conforme se van produciendo infartos, y por cierto, infartos dolorosos que pueden confundir con otras enfermedades en los niños, va a ocasionar que el vaso se vaya haciendo cada vez más y más y más pequeño, de tal manera que en el adulto, un paciente con anemia drepanocítica homocigota
ya no existe el vaso, o sea, es un esbozo, un remedo de vasito, ¿sí? Una caguamita chiquita. Entonces, esto hace que el vaso en el adulto es a lo que llamamos autoesplenectomía, porque el vaso se desapareció. Si el vaso persiste en un adulto, esto no es esplenomegal, perdón, esto no es drepanocitosis S, puede ser alguna otra drepanocitosis combinada que creo que van a hablar mañana y que yo les dije ya no me hablaran. Entonces, el problema son dos en el paciente con anemia drepanocítica, una mortal y otra, pues que ahí la lleva. La anemia, el problema mortal es que los eritrocitos deformes, cuando se presentan las crisis vasooclusivas, se pegan, se agregan por los cuerpos tactoides. Primero se pegan al endotelio vascular y llegan otros y pum, se pegan también y vienen otros y ocasionan trombos. Y estos trombos pueden ocurrir en cualquier parte del organismo, principalmente cerebro, pulmón, corazón, riñón, y de ahí que pueden haber hematurias o necrosis papilar, en la retina, el vaso de la retina, y quedar ciegos los pacientes, quedarse ciegos, en las arterias periféricas y a nivel de pulmón, pueden presentarse tromboembolias pulmonares, porque por eso se llama crisis vasooclusiva. Si fuera solo en las arterias, diríamos arterioclusivas. Si fuera solo en las venas, diríamos venooclusivas. Pero este es vasooclusivas porque puede afectar a los dos tipos de vasos. Y entonces en el corazón es lo que va a ocasionar un infarto al miocardio, una angina de pecho. Y si esto se repite, va a ocasionar una miocardiopatía con dilatación del corazón, cuadros de insuficiencia cardíaca y se puede morir el paciente. Por eso les decía yo que este cuadro clínico presentado de esta manera, puede llegar a ser mortal. La otra forma como se manifiesta es por presencia, de hecho, en los niños, la dactilitis que mencionaron sus compañeros, está dado por estas crisis vasooclusivas, pero nada más se presenta en los niños. La otra forma, la otra manifestación de la drepanocitosis es la hemólisis. Y esta hemólisis, como ya dijimos, ocurre porque la vida media del eritrocito se acorta. En lugar de 120 días puede llegar a ser hasta de 15 días. Y esto está dado porque el eritrocito, conforme va haciéndose deforme, va perdiendo su elasticidad. Y esto hace que cuando pase por los capilares del vaso, se destruya y entonces produce hemólisis. Y como toda enfermedad de anemia hemolítica, esta es una enfermedad hemolítica también. Entonces, toda enfermedad con anemia hemolítica son tres características que va a tener: elevación de la bilirrubina indirecta, elevación de la deshidrogenasa láctica y disminución de la aptoglobina. Ya más adelante veremos que la aptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina libre porque la hemoglobina libre es tóxica, y entonces ya lo veremos más adelante, pero esas tres características se van a presentar en toda anemia hemolítica. Lógicamente también es una, y como todas las anemias hemolíticas, es una anemia regenerativa. ¿Qué quiere decir? Que hay hematopoiesis acelerada para tratar de compensar esta hemólisis. Y esta anemia hemolítica va a ocasionar, pues, lo clásico, por eso se llama regenerativa, aumento de los reticulocitos. Entonces va a haber una reticulocitosis, ¿sí? Entonces, otra característica es el aumento de reticulocitos en sangre periférica. Y entonces vamos a encontrar, pues, ya lo vimos también cuando hablamos, ¿cómo se llama?
cuando hablamos de frote de sangre periférica, hablamos de una célula que se presenta en esta enfermedad. ¿Alguien se acuerda y me lo quiere decir? Nadie. Las células en diana. ¿Se acuerdan que las células en diana se presentan en la drepanocitosis, en las talasemias, en las anemias ferropénicas? Son características. Entonces, aquí en la drepanocitosis podemos encontrar también células en diana, además de la clásica célula, si tenemos suerte, porque el eritrocito es normal si no hay caída de la presión parcial del oxígeno. Recuerden que el detonador de la deformación, de la polimerización de estos eritrocitos anómalos es la hipoxia, la caída de la presión parcial. Entonces, si no hay presión parcial de oxígeno baja, entonces no se deforma, no pasa nada. Pero cualquier caidita, por ejemplo, fiebres, deshidrataciones, infecciones, dice que subirse en aviones despresurizados, no en los grandes aviones porque esos van bien presurizados y no cae la presión parcial, en avionetas, ¿sí? Entonces, estos pacientes, cuando anestesias que no son bien oxigenados los pacientes, van a presentar caída de la presión parcial, neumonías, ahorita que está, por ejemplo, el famoso COVID, pues todo el mundo anda con su dedómetro, ¿verdad? Midiéndose su oxígeno, su presión parcial de oxígeno, a ver cómo andamos, porque ya tenemos miedo de que el COVID nos baja la saturación de hemoglobina. Entonces, esa caída de la presión parcial de oxígeno mataría inmediatamente un COVID en un drepanocítico, lo mata en un 2x3 por todas las complicaciones, ¿no? Entonces, la caída de la presión parcial de oxígeno es el detonante y hay muchísimas causas que van a causar. Entonces, esto es el cuadro clínico derivado de estas dos condiciones. También menciona su libro que si se llega a infectar el paciente con el parvovirus, esto ocasiona una crisis aplásica medular y el paciente se puede morir por aplasia medular, ¿sí? Entonces, esa es otra de las cosas que hay que tener en mente. Y algo que es importante, ya para terminar, por lo menos ahorita, lo que acabo de decirle, ustedes sí me dieron chance de ¿cómo se llama? El otro grupo se empleó la hora completa en su presentación, ustedes hasta ahí los corté y pues mañana continuamos. La otra cosa que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si yo digo, el paciente tiene anemia, anemia drepanocítica y el examen, hay varios, ok, la prueba de solubilidad, la prueba de inducción de la drepanocitosis, pero el gol estándar, lógicamente el gol estándar sería el ADN, pero el gol estándar para que ustedes digan tiene drepanocitosis es encontrar la hemoglobina S. Y esto nada más a través de lo que dijeron sus compañeros. La electroforesis de hemoglobina, principalmente con el medio alcalino 8,4, 8,6, etcétera. Ese es el principal detonador. Y eso nos dará el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ¿qué cantidad de hemoglobina S deberíamos encontrar en nuestra sangre? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Cuál es la cantidad normal de hemoglobina S que tiene nuestra sangre? ¿La mía, la de ustedes? ¿Alguien me quiere decir eso? No debería haber, ¿no, doctor? Claro, ¿quién me dijo eso? Augusto, doctor. Augusto, efectivamente, hemoglobina S 0%, 0%, ¿sí? Entonces, ahora, que quede claro, en todas las anemias políticas, en todas las anemias de este tipo, en las talasemias, etcétera, el encontrar hemoglobina, es decir, ¿cómo vamos a encontrar nuestra sangre en esos pacientes? Bueno, vamos a encontrar 75%, ¿qué les parece? 75% de hemoglobina A1.
La A2 no se modifica, quizás un 3%. Y la F fetal, que sí aumenta, la F fetal aumenta en la drepanocíticas un 10%. Entonces, 25% de la A1, 3% sería 78, y 10% de la otra sería 88%, y 12% sería de la S. Pero ese 12% de la S es suficiente para ocasionar todo este relajo. Son eritrocitos, 12% de hemoglobina S, que nos va a estar produciendo deformaciones, eritrocitos en media luna y hasta la muerte del paciente de forma aguda o lenta, si es que es a través de la hemólisis. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, porque ya tengo, como siempre, ya tengo hambre. 4 minutos. ¿Nadie? Ok. Nos vemos mañana. Creo que no, Doc. No, y si hay, ya no les contesto. Nos vemos mañana, por favor. Traten de ser concisos, precisos. Mañana deberíamos acabar las talasemias, pero bueno. Nos vemos mañana. Hola, Doc, hasta mañana. Hasta mañana, Hasta Doc. mañana, Doc. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, Doc. Hasta mañana, Doc. Adiós.